Vivimos en un mundo donde la rapidez se ha vuelto parte de nuestra rutina diaria. Queremos que todo suceda al instante, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Y lamentablemente, muchas veces trasladamos esa expectativa a nuestra relación con Dios. Pensamos que, al igual que con nuestras tareas diarias, Dios debería responder nuestras oraciones de inmediato, sin retrasos ni complicaciones. Pero, cuando sus respuestas no llegan tan rápido como deseamos, comenzamos a impacientarnos, a preguntarnos por qué Dios nos está haciendo esperar. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar una verdad fundamental: la demora de Dios no es un no. Aunque nos cueste entenderlo, Dios tiene un plan perfecto, y en ese plan, el tiempo juega un papel esencial. Él no actúa como nosotros. Sus pensamientos, sus tiempos y sus maneras son mucho más altos y profundos que los nuestros. Por eso, cuando sientes que algo está tardando demasiado, no es porque Dios haya olvidado tu petición o haya decidido ignorarla. Es porque está trabajando en algo más grande, algo que tú aún no puedes ver o entender por completo. Pensemos en José, aquel joven al que Dios le mostró en sueños que tenía un propósito grandioso para su vida. Desde temprana edad, José sabía que Dios lo había llamado para algo especial, pero lo que él no sabía era que antes de ver cumplidos esos sueños, tendría que atravesar un largo camino lleno de desafíos. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios estaba trabajando en la vida de José, preparándolo, formándolo, moldeándolo para cumplir su propósito. Los retrasos no eran obstáculos, eran herramientas de Dios para llevar a cabo su voluntad en la vida de José. Del mismo modo, Dios puede estar usando los retrasos en tu vida para moldearte, para fortalecer tu fe, para construir una relación más profunda contigo. Él desea que te acerques a Él, que confíes más plenamente en su plan. Muchas veces, cuando todo va bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, nos alejamos sin darnos cuenta. Nos volvemos autosuficientes, creemos que no necesitamos a Dios tan urgentemente. Pero es en esos momentos de espera, en los que nos sentimos más vulnerables, cuando aprendemos a depender de Él, a buscar su presencia de una manera más profunda. Dios no desea que nuestras vidas estén enfocadas únicamente en lo material, en lo que podemos ver o tocar. Su anhelo es que construyamos una relación con el que sea más valiosa que cualquier otra cosa. Es por eso que, en ocasiones, permite que experimentemos esos momentos de demora. No es porque quiera castigarnos o vernos sufrir. Al contrario, es porque quiere que aprendamos a confiar en Él completamente, más allá de nuestras circunstancias, más allá de lo que parece lógico o razonable para nosotros. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Zacarías e Isabel, quienes sirvieron fielmente a Dios durante años, pero no pudieron tener hijos. Aunque seguramente oraron muchas veces pidiéndole a Dios que les concediera ese milagro, la respuesta no llegó inmediatamente. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor. Él había elegido a Zacarías e Isabel para ser los padres de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Dios había retrasado la respuesta a su oración porque estaba preparando algo mucho más grande de lo que ellos jamás imaginaron. No se trataba solo de satisfacer su deseo de ser padres, sino de cumplir un propósito divino que cambiaría la historia de la humanidad. Este tipo de ejemplos bíblicos nos recuerdan que los retrasos de Dios no son casualidades. Cada vez que parece que algo en nuestras vidas no avanza como lo esperamos, debemos recordar que Dios ve un panorama mucho más amplio. A veces, nos sentimos frustrados porque no podemos ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas, pero Dios está trabajando en algo mucho más grande. Está preparando el escenario para que su gloria se manifieste en nuestras vidas de una manera que no solo nos bendiga a nosotros, sino que inspire y fortalezca la fe de los que nos rodean. Así como el retraso de Zacarías e Isabel fue parte de un plan mayor, también lo son los retrasos en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros. Él no desperdicia nada. Cada detalle de nuestras vidas tiene un propósito. Cuando enfrentamos esos momentos de espera, es importante que nos aferremos a esa verdad y recordemos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito eterno. En lugar de ver los retrasos como algo negativo, debemos aprender a verlos como oportunidades para crecer, para desarrollar nuestra relación con Dios. Durante esos momentos de espera, podemos experimentar un crecimiento espiritual profundo, una transformación interna que nos prepara para recibir lo que Dios tiene planeado para nosotros. Ana, otra figura bíblica, también experimentó un largo periodo de espera. Ella deseaba tener un hijo, y aunque oraba fervientemente,
ese anhelo no se cumplía. Pero Dios tenía un propósito superior. Él estaba preparando el nacimiento de Samuel, un profeta que jugaría un papel crucial en la historia de Israel. A través de la experiencia de Ana, aprendemos que los retrasos no solo moldean nuestro carácter, sino que también tienen un impacto en el plan de Dios para el mundo que nos rodea. Ana no solo recibió el regalo de ser madre, sino que su hijo fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Estos relatos nos invitan a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos del todo. Nos recuerdan que Dios no hace nada sin un propósito, y que cada espera tiene un significado más allá de lo que podemos ver en el momento. Al igual que José, Zacarías, Isabel y Ana, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida, aunque a veces parezca que no está sucediendo nada. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo notamos. Él no está limitado por el tiempo, como nosotros. Mientras nosotros estamos preocupados por el cuándo, Dios se enfoca en el qué y en el cómo. Él sabe lo que necesitamos, y sabe exactamente cuándo lo necesitamos. A veces, lo que parece un retraso para nosotros, es simplemente parte del proceso de preparación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Es importante que, durante estos momentos, no perdamos la esperanza. La espera puede ser difícil, lo sé. Puede ser frustrante ver cómo otros parecen avanzar, mientras nosotros sentimos que estamos estancados. Sin embargo, es en esos momentos de espera donde Dios está afinando los detalles. Está preparando el terreno para que su plan se manifieste de manera perfecta. Tomemos como ejemplo a Abraham. Él también tuvo que atravesar un largo periodo de espera antes de ver cumplida la promesa de Dios. Dios le había prometido que sería el padre de una gran nación, pero los años pasaban y él seguía sin tener hijos. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Abraham continuó creyendo en la promesa de Dios. Aunque en algunos momentos dudó, como cuando trató de tener un hijo a través de Agar, finalmente, él y su esposa Sara vieron la fidelidad de Dios cuando Isaac nació. Lo que podemos aprender de la historia de Abraham es que, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios pueda parecer lento desde nuestra perspectiva, siempre llega en el momento perfecto. La espera no es en vano. Cada día que pasa es una oportunidad para que Dios nos enseñe algo, para que crezcamos en fe y para que nuestra relación con Él se fortalezca. Abraham no solo se convirtió en el padre de Isaac, se convirtió en el padre de la fe, un ejemplo vivo para generaciones futuras de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Dios no tarda en cumplir lo que ha dicho. Él siempre cumple lo que promete, pero lo hace a su manera, en su tiempo. Y su tiempo es perfecto, aunque a menudo no lo entendamos. Nuestra tarea no es tratar de entenderlo todo, sino confiar en Él. Aprender a descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control y que su plan es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Cuando nos encontramos en momentos de espera, también debemos recordar que Dios está usando esos tiempos para prepararnos. No solo está trabajando en lo que va a suceder, sino que está trabajando en nosotros. Está moldeando nuestro carácter, desarrollando nuestra paciencia y fortaleciendo nuestra fe. A menudo, los tiempos de espera son momentos de formación espiritual. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es fortalecida a través de la espera. Es en esos momentos donde realmente aprendemos a depender de Dios y a confiar en su bondad. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios usa la espera para preparar a alguien lo encontramos en la vida de David. Antes de convertirse en rey, David pasó años huyendo de Saúl, enfrentando dificultades y peligros. A pesar de que Dios ya lo había ungido como rey, tuvo que pasar por un largo proceso de preparación antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, David aprendió a confiar en Dios de maneras profundas y significativas. Cada desafío que enfrentó lo acercó más a Dios, lo hizo más fuerte y lo preparó para el rol que eventualmente asumiría como rey de Israel. De manera similar, Dios nos está preparando para los planes que tiene para nosotros. Puede que en este momento no veamos el propósito detrás de nuestra espera, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestro favor. A veces, pensamos que estamos listos para recibir lo que hemos pedido, pero Dios sabe mejor. Él sabe cuando estamos verdaderamente preparados, y a menudo utiliza la espera para equiparnos con las herramientas necesarias para manejar la bendición que viene. Otro aspecto que debemos considerar es que, a veces, Dios retrasa las cosas para protegernos. Puede ser que estés pidiendo algo que, en este momento, no sería lo mejor para ti. Quizás piensas que estás listo para recibir esa oportunidad, para alcanzar ese objetivo,
pero Dios sabe que todavía no es el tiempo adecuado. Y en su amor y sabiduría, decide retrasar lo que has pedido para evitar que te hagas daño. Muchas veces no entendemos esto, pero Dios siempre ve el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Balaam. Aunque él insistía en ir a maldecir al pueblo de Israel, Dios lo detuvo. Usó un burro para bloquear su camino y salvarlo de cometer un grave error. Así es como Dios actúa muchas veces en nuestras vidas. Nos detiene, no porque quiera negarnos lo que deseamos, sino porque sabe que, en ese momento, lo que queremos no es lo mejor para nosotros. Nos protege del daño, incluso cuando no entendemos sus razones. Es por eso que, en lugar de impacientarnos cuando las cosas no suceden tan rápido como quisiéramos, debemos aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Él siempre está obrando en nuestro favor, y aunque no siempre lo veamos o entendamos, podemos estar seguros de que todo lo que Él hace es por nuestro bien. La Biblia nos recuerda en Isaías 55 que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son mucho más profundos que nuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no podamos entender completamente lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que ese propósito es siempre para nuestro bien. Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos y siempre quiere lo mejor para nosotros. La confianza en Dios durante los tiempos de espera no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere que cada día, de manera intencional, rindamos nuestras ansiedades y dudas a Él, sabiendo que sus tiempos son perfectos. A menudo, nuestra frustración proviene del deseo de controlar lo que está fuera de nuestras manos. Queremos saber cuándo y cómo se resolverán las cosas, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a soltar ese control y a descansar en su paz. La paz que Dios nos ofrece no depende de nuestras circunstancias. No es una paz que surge porque todo está bajo control según nuestros términos, sino una paz que proviene de saber que Dios está al mando. Incluso en los momentos de incertidumbre, cuando parece que las cosas no avanzan o que no hay respuesta a nuestras oraciones, Dios nos invita a confiar en su plan. Y esa confianza trae paz, una paz que va más allá de nuestro entendimiento y que solo puede venir de Él. Mira lo que sucedió con el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero en lugar de entrar directamente a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. A simple vista, podría parecer un retraso innecesario, una pérdida de tiempo. Pero Dios tenía un propósito en ese tiempo de espera. Durante esos años, los estaba preparando, enseñándoles a depender de Él, a confiar en su provisión diaria, a seguir sus instrucciones, aunque no siempre entendieran el porqué. El desierto no fue un castigo sin sentido, fue un tiempo de preparación. Dios no solo quería llevarlos a una tierra llena de bendiciones, sino que quería que llegaran allí listos para manejar esas bendiciones. En muchos casos, nuestra espera tiene el mismo propósito. Dios no solo quiere llevarnos al lugar de la promesa, sino que también desea que estemos preparados para recibirlo. Quiere que, cuando lleguemos, estemos listos para vivir en el propósito que ha diseñado para nuestras vidas. Esta preparación a menudo implica una transformación interna. Mientras esperamos, Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra relación con Él y con los demás. Nos enseña lecciones que, de otro modo, no aprenderíamos. La paciencia, la humildad, la gratitud, son cualidades que se desarrollan cuando aprendemos a confiar en Dios durante el proceso, en lugar de enfocarnos solo en el destino final. Un claro ejemplo de cómo Dios utiliza los tiempos de espera para transformar a una persona lo encontramos en la historia de Moisés. Antes de que Moisés guiara al pueblo de Israel fuera de Egipto, pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Durante ese tiempo, Dios estaba moldeando a Moisés, enseñándole lecciones de humildad y dependencia. Moisés había sido educado en los mejores palacios de Egipto, pero necesitaba pasar por el proceso del desierto para convertirse en el líder que Dios necesitaba para liberar a su pueblo. A veces, los tiempos de espera pueden parecer desoladores, como un desierto. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios hace su obra más profunda en nuestras vidas. Es importante recordar que Dios no desperdicia nada. Cada momento de nuestra vida tiene un propósito, y cada retraso aparente es una oportunidad para que Dios nos moldee y nos prepare para algo mejor. Puede que ahora no entendamos completamente por qué estamos esperando, pero llegará un momento en que miraremos hacia atrás y veremos cómo cada paso en el camino, incluso los retrasos, fueron parte de su plan perfecto.
Cuando nos encontramos en medio de un tiempo de espera, también es crucial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos fuerzas para continuar. La espera no tiene que ser un tiempo de desesperación o frustración. En lugar de eso, puede ser un tiempo de crecimiento, de acercarnos más a Dios, de aprender a escuchar su voz más claramente. Muchos personajes bíblicos, como José, Abraham, Moisés y David, experimentaron largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. Todos ellos, en diferentes momentos, debieron haber sentido la tentación de rendirse, de pensar que Dios los había olvidado. Pero al final, todos ellos vieron la fidelidad de Dios manifestada de maneras poderosas. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel a sus promesas, y aunque el camino pueda parecer largo y difícil, podemos confiar en que cada paso tiene un propósito. A menudo, los tiempos de espera son los momentos en los que más crecemos espiritualmente. Son tiempos en los que aprendemos a depender de Dios de una manera que no podríamos hacer si todo sucediera inmediatamente. Jesús mismo experimentó tiempos de espera durante su ministerio en la tierra. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto, ayunando y orando. Durante ese tiempo, fue tentado por el diablo, pero también fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Ese tiempo de preparación fue crucial para el ministerio que Jesús llevaría a cabo en los años siguientes. De la misma manera, Dios utiliza los tiempos de espera en nuestras vidas para prepararnos, fortalecernos y capacitarnos para los propósitos que tiene para nosotros. Es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que valora lo rápido y lo instantáneo, pero Dios no se apresura. Él se toma su tiempo, porque sabe que lo que está preparando para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que podríamos imaginar. Su deseo es que, mientras esperamos, aprendamos a confiar más en Él, a depender más de su amor y su provisión. Cada día de espera es una oportunidad para acercarnos más a Él, para conocer su corazón y para permitir que su espíritu nos transforme. Y al final, cuando llegue el momento perfecto, veremos cómo cada retraso, cada día de espera, tuvo un propósito. Veremos cómo Dios estuvo obrando en nuestra vida todo el tiempo, preparando el camino para algo más grande de lo que jamás hubiéramos soñado. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios siempre actúa con un propósito claro. Incluso cuando parece que todo está detenido o que los planes se están retrasando, Dios sigue obrando. Un buen ejemplo de esto es la vida de Ruth. Después de perder a su esposo, tuvo la oportunidad de regresar a su tierra y comenzar de nuevo, pero decidió quedarse con su suegra Noemí. En ese momento, parecía que la vida de Ruth no avanzaba, que todo se había detenido, pero Dios estaba detrás de cada detalle. Ruth, al igual que muchas otras personas en la Biblia, probablemente no entendía por qué había tenido que pasar por tanta pérdida y dolor. Sin embargo, ella eligió seguir adelante, confiando en que Dios tenía un plan para su vida. A través de su lealtad y su disposición a seguir los caminos de Dios, Ruth fue conducida al lugar donde conocería a Booz, quien más tarde se convertiría en su esposo. Y, aunque en ese momento Ruth no lo sabía, ella sería parte del linaje del rey David, y eventualmente, del Mesías, Jesús. Este es un claro recordatorio de que, aunque nuestros planes no siempre se desarrollen como esperamos, Dios está orquestando algo mucho mayor. No siempre podemos ver el panorama completo, pero Él lo ve. En el caso de Ruth, lo que parecía ser una vida de sufrimiento y pérdida se transformó en una historia de redención y bendición. Del mismo modo, Dios puede estar trabajando en nuestras vidas de maneras que aún no comprendemos, pero que, con el tiempo, revelarán su propósito. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas difíciles para enseñarnos a depender más de Él. Es en esos momentos de debilidad, de incertidumbre y de espera, donde aprendemos a confiar plenamente en su dirección. La Escritura nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No significa que debamos buscar activamente los tiempos de dificultad, pero cuando llegan, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que está usando esas circunstancias para nuestro bien. En ocasiones, los retrasos y las pruebas que enfrentamos no solo están relacionados con nuestro propio crecimiento, sino también con el impacto que nuestras vidas pueden tener en los demás. Dios puede estar utilizando nuestras experiencias para demostrar su gloria a quienes nos rodean. Un buen ejemplo de esto es la historia de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús, pidiéndole que viniera y lo sanara. Sin embargo, Jesús no acudió de inmediato. En lugar de eso,
Esperó varios días antes de ir, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. A simple vista, parecía que Jesús había llegado demasiado tarde, que no había esperanza. Pero lo que los demás no sabían era que Jesús tenía un plan mayor. Él no solo iba a sanar a Lázaro, iba a resucitarlo de entre los muertos, demostrando el poder y la gloria de Dios de una manera que impactaría a todos los que estaban presentes. El retraso no fue una señal de desinterés o abandono, fue parte del plan perfecto de Dios para mostrar su poder de una manera más profunda. Al igual que Marta y María, a veces nos sentimos desesperados en medio de la espera. Nos preguntamos por qué Dios no ha respondido todavía, por qué parece que está retrasando lo que tanto anhelamos. Sin embargo, como en la historia de Lázaro, el retraso de Dios no significa que haya olvidado nuestras necesidades. Al contrario, puede ser que esté preparando el escenario para hacer algo aún más grande de lo que esperábamos. Es fácil impacientarse cuando no entendemos el porqué de los retrasos. Queremos que las cosas sucedan rápidamente, que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios nos llama a confiar en Él. Nos recuerda, una y otra vez, que su tiempo es perfecto y que lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Pablo, en sus cartas, también habla de la importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida cristiana. En varios momentos de su ministerio, enfrentó persecución, encarcelamiento y dificultades de todo tipo. Sin embargo, nunca perdió de vista el propósito de Dios. Sabía que cada prueba, cada retraso, era parte del plan divino, y que al final, todo contribuiría al bien de aquellos que aman a Dios. En nuestras vidas, los tiempos de espera también son oportunidades para que nuestra fe crezca. Es fácil confiar en Dios cuando todo está saliendo como lo planeamos, pero es en los momentos de incertidumbre, cuando no tenemos todas las respuestas, donde realmente aprendemos lo que significa tener fe. Dios no nos pide que entendamos todo, solo nos pide que confiemos en Él. Nos invita a descansar en su soberanía, sabiendo que Él siempre tiene el control. También es importante recordar que la espera no es un tiempo perdido. A menudo, pensamos que, si no estamos avanzando rápidamente hacia nuestras metas, estamos perdiendo el tiempo. Pero Dios no ve el tiempo de la misma manera que nosotros. Para Él, cada momento tiene un propósito. Durante los tiempos de espera, Dios está trabajando en nosotros, enseñándonos, preparándonos y desarrollando en nosotros las cualidades necesarias para cumplir su propósito. Si miramos la vida de José, podemos ver cómo Dios usó el tiempo de espera para prepararlo para el papel que desempeñaría más adelante. Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta que llegó a ser gobernador de Egipto, José pasó por muchos años de espera y dificultades. Sin embargo, fue precisamente durante esos años que Dios lo preparó, lo moldeó y lo capacitó para el puesto de liderazgo que finalmente asumiría. Lo mismo ocurre con nosotros. Puede que no veamos el propósito de nuestra espera ahora, pero podemos estar seguros de que Dios está usando este tiempo para hacernos más fuertes, más sabios y más preparados para lo que está por venir. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios, para aprender a confiar más en Él y para permitir que su obra se complete en nosotros. La historia de José es un recordatorio poderoso de cómo los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados. A pesar de que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, Dios estaba obrando en su vida en cada uno de esos momentos. José no sabía exactamente por qué estaba pasando por esas pruebas, pero lo que sí sabía era que Dios estaba con él. Y esa certeza lo sostuvo a lo largo de los años. Cuando finalmente llegó el momento en que los sueños de José se hicieron realidad, él no solo se convirtió en un líder poderoso en Egipto, sino que también fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a su familia y a todo un pueblo de la hambruna. La espera de José no solo lo preparó para el liderazgo, sino que también le permitió ver el plan más grande de Dios, un plan que abarcaba no solo su propia vida, sino la de muchas otras personas. Si José no hubiera pasado por esos años de preparación, tal vez no habría estado listo para la tarea monumental que Dios le había asignado. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas también. Los retrasos, las dificultades y las pruebas que enfrentamos no son signos de que Dios nos ha olvidado o nos ha dejado solos. Al contrario, son parte del proceso de formación y preparación que Dios utiliza para cumplir su plan en nuestras vidas. A menudo, lo que pensamos que es un desvío o un obstáculo es en realidad parte del camino que Dios ha diseñado para nosotros. Cada paso, incluso los que parecen ser retrocesos, tienen un propósito. En nuestras propias vidas,
puede ser difícil ver el panorama completo cuando estamos en medio de la espera. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios nos llama a confiar en que Él está trabajando en los detalles, incluso cuando no los vemos. Su tiempo es perfecto, y su plan siempre es mejor que cualquier cosa que pudiéramos imaginar para nosotros mismos. Nos invita a descansar en esa verdad y a permitir que la espera sea un tiempo de crecimiento y transformación. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que tuvieron que esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham y Sara esperaron durante muchos años antes de tener a Isaac, el hijo prometido. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey siendo joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de poder asumir el trono. Y, por supuesto, Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó tiempo en el desierto, preparándose para la tarea que Dios le había encomendado. Cada una de estas historias nos enseña algo valioso sobre la espera. Nos muestran que, aunque la espera puede ser difícil, siempre tiene un propósito. Dios no desperdicia ni un solo momento en nuestras vidas. Cada prueba, cada retraso, cada dificultad está siendo utilizada por Él para moldearnos, para prepararnos y para cumplir su plan. Aunque no siempre entendamos el porqué de las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios está trabajando, incluso en los detalles más pequeños. Un aspecto importante de la espera es aprender a rendir nuestras expectativas y deseos a Dios. A veces, nos aferramos tanto a lo que creemos que debería suceder, que nos cuesta ver lo que Dios está haciendo realmente. Pensamos que nuestra vida debería avanzar de cierta manera, o que nuestras oraciones deberían ser respondidas de inmediato, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a rendir esas expectativas a Él. Nos llama a confiar en que su plan es mejor, incluso cuando no se ve como lo habíamos imaginado. La Escritura nos enseña que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no siempre entendamos por qué estamos esperando o por qué las cosas no suceden de la manera que esperamos, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito más grande en mente. Nos invita a confiar en Él, a rendir nuestras vidas a su voluntad y a permitir que su plan se desarrolle en su tiempo perfecto. La vida de Ana es otro ejemplo poderoso de cómo la espera puede ser un tiempo de crecimiento y preparación. Ana deseaba tener un hijo, y durante años oró a Dios pidiendo ese milagro. En lugar de darse por vencida, continuó orando y confiando en que Dios la escucharía. Finalmente, Dios respondió sus oraciones, y Ana dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. A través de su experiencia, Ana aprendió a confiar en el tiempo de Dios y a rendir sus deseos a su voluntad. Ana no solo fue bendecida con un hijo, sino que también vio cómo Dios usó a Samuel de manera poderosa para cumplir su propósito en la historia de Israel. Su espera no fue en vano, fue parte del plan de Dios para traer bendición y transformación a su vida y a la vida de muchos otros. Este es un recordatorio para nosotros de que, cuando confiamos en Dios y le rendimos nuestras expectativas, Él puede hacer cosas mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. Dios utiliza la espera para enseñarnos lecciones importantes sobre la paciencia, la perseverancia y la confianza. Cada día de espera es una oportunidad para crecer más en nuestra relación con Él, para aprender a depender más de su gracia y para permitir que su obra se complete en nuestras vidas. Aunque la espera puede ser difícil y a veces frustrante, es también un tiempo de formación espiritual, un tiempo en el que Dios está trabajando en nosotros y preparándonos para lo que está por venir. Es en esos momentos de espera donde nuestra fe se fortalece. Aprendemos a confiar en Dios no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino por quién es Él. Nuestra relación con Él se profundiza, y descubrimos que su presencia es suficiente, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La espera nos enseña a rendirnos, no en el sentido de darnos por vencidos, sino de confiar completamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control. Es una rendición que nos libera del peso de tratar de resolver todo por nuestra cuenta y nos permite descansar en la paz de saber que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes. El proceso de aprender a rendir nuestras preocupaciones a Dios es, sin duda, un desafío, pero es uno de los mayores regalos que podemos recibir en nuestra vida espiritual. Nos libera del estrés de intentar tener el control de todo, y nos permite descansar en la certeza de que Dios está siempre obrando a nuestro favor. Él sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos,
y cuando finalmente rendimos nuestras preocupaciones a Él, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Una de las mayores enseñanzas de la espera es que, en esos tiempos, Dios nos llama a enfocarnos no en lo que no ha sucedido, sino en quién es Él. Cuando nuestras oraciones no son respondidas inmediatamente o cuando las situaciones parecen estancadas, es fácil caer en la trampa de la frustración o el desánimo. Sin embargo, Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos llama a dejar de enfocarnos en lo que falta o en lo que aún no ha ocurrido y a dirigir nuestra mirada hacia Él. Dios, en su amor y misericordia, sabe que la espera es difícil para nosotros. No nos pide que la soportemos por nuestra cuenta. Nos promete que estará con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, dándonos fuerzas y proveyendo lo que necesitamos para perseverar. En los tiempos de espera, su presencia se vuelve aún más palpable, si nos tomamos el tiempo para buscarlo. Él no solo nos da lo que necesitamos físicamente, sino que también nos llena espiritualmente, brindándonos consuelo, paz y una esperanza renovada. En la historia de los israelitas en el desierto, vemos este principio en acción. Durante los 40 años que vagaron por el desierto, Dios proveyó para todas sus necesidades. Les dio maná del cielo cada día, les proporcionó agua en los momentos de sequía, y les guió con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. No importaba cuán largo o arduo fuera el camino, Dios estuvo con ellos en cada paso, proveyendo lo que necesitaban. Esta historia no solo es un relato del pasado, es un reflejo de lo que Dios hace por nosotros hoy. Aunque los tiempos de espera en nuestras vidas puedan sentirse como un desierto, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos, proveyendo para nuestras necesidades y fortaleciéndonos para el camino que tenemos por delante. A veces, lo que más necesitamos en esos momentos no es una respuesta inmediata a nuestras oraciones, sino una renovación de nuestra fe, una recordación de que Dios sigue siendo fiel y que su amor por nosotros nunca cambia. Otra historia que ilustra este principio es la de Job. Job experimentó una serie de pruebas devastadoras que parecían interminables. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, sus bienes. Durante un tiempo, pareció que Dios estaba en silencio, y Job luchó para entender por qué le estaban ocurriendo tantas calamidades. Sin embargo, incluso en medio de su dolor, Job nunca perdió completamente su fe en Dios. A pesar de no entender lo que estaba sucediendo, Job seguía confiando en que Dios tenía un propósito, aunque él no pudiera verlo en ese momento. Al final de la historia de Job, vemos que Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo aún más abundantemente que antes. Pero lo más importante es que, a través de su experiencia, Job conoció a Dios de una manera más profunda. Aunque al principio cuestionaba y no comprendía, su fe se fortaleció y llegó a un lugar de total confianza en Dios. Aprendió que, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y tiene un propósito en todo lo que permite. Los tiempos de espera son una oportunidad para que nuestra relación con Dios se profundice. En lugar de verlos como tiempos de estancamiento o frustración, podemos verlos como oportunidades para crecer en nuestra fe y para aprender a confiar en Dios de maneras más profundas. Cuando estamos en medio de la espera, es importante recordar que Dios está más interesado en nuestra transformación interna que en el cumplimiento rápido de nuestras peticiones. Su mayor deseo es que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos más íntimamente, y que aprendamos a confiar en su bondad, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios también usa los tiempos de espera para desarrollar en nosotros una paciencia que nos será útil para toda la vida. La paciencia es una de las cualidades más importantes que podemos desarrollar como creyentes. Nos enseña a depender de Dios, a confiar en que Él está en control, y a esperar su tiempo perfecto. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, es una espera activa, en la que seguimos confiando en que Dios está obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. El apóstol Pablo, en sus cartas, habla mucho sobre la importancia de la paciencia. Él mismo pasó por muchos momentos de prueba y dificultad, pero nunca dejó de confiar en que Dios estaba trabajando en su vida. En Romanos 5, 3-4, Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esta esperanza no es una simple ilusión o un deseo vacío, es una esperanza sólida, basada en la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. La espera nos transforma, no solo en lo que obtenemos al final, sino en lo que nos convertimos durante el proceso. Dios está más interesado en nuestro carácter, en nuestra madurez espiritual,
que en darnos una respuesta inmediata a nuestras peticiones. A través de la espera, Él nos moldea, nos enseña a confiar en su tiempo, y nos prepara para recibir las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. La espera, aunque difícil, es también una oportunidad para testificar a los demás sobre la fidelidad de Dios. A menudo, nuestras vidas son el único evangelio que algunas personas leen. La manera en que respondemos a los tiempos de espera, la manera en que confiamos en Dios a pesar de las dificultades, puede ser un poderoso testimonio para aquellos que nos rodean. Cuando otros ven nuestra paciencia, nuestra fe y nuestra confianza en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, pueden ser inspirados a buscar a Dios por sí mismos. Al final, cada tiempo de espera es una invitación a acercarnos más a Dios. Es una oportunidad para aprender a depender de Él, para confiar en su bondad y para permitir que su obra se complete en nosotros. Y cuando llegue el momento en que Dios responda a nuestras oraciones o nos lleve al lugar que ha preparado para nosotros, miraremos hacia atrás y veremos cómo cada paso del camino, incluso los más difíciles, tuvo un propósito en su plan perfecto. El tiempo de espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña a desarrollar una dependencia total en Dios. En un mundo que valora la inmediatez, aprender a esperar en Dios es un acto de rebeldía contra la cultura del aquí y ahora. Nos enseña a soltar el control, a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Este tipo de confianza no es algo que se desarrolla de un día para otro. Es el resultado de un caminar diario con Dios, donde aprendemos a escuchar su voz, a discernir su dirección y a descansar en su soberanía. Cuando miramos las Escrituras, vemos que la dependencia en Dios es un tema recurrente. Desde los tiempos de los patriarcas, pasando por los profetas, hasta llegar a los discípulos de Jesús, todos experimentaron momentos en los que tuvieron que confiar completamente en la provisión y el tiempo de Dios. Estos ejemplos nos recuerdan que no estamos solos en nuestros tiempos de espera. Así como Dios fue fiel a ellos, también lo será con nosotros. Un ejemplo que ilustra esto es el pueblo de Israel en el desierto. Dios no solo los liberó de la esclavitud en Egipto, sino que también los sustentó a lo largo de su travesía. Cada día les enviaba maná del cielo, y aunque a menudo se quejaban y dudaban de la provisión de Dios, Él nunca dejó de cuidarlos. Este maná, que caía diariamente, es una imagen de cómo Dios nos provee lo que necesitamos en el momento justo. No les dio suficiente maná para toda la semana, sino lo justo para cada día, enseñándoles a depender de Él constantemente. De la misma manera, en nuestros tiempos de espera, Dios nos da lo que necesitamos día a día. No siempre veremos el panorama completo de inmediato, pero podemos estar seguros de que Él nos proveerá lo necesario para cada paso del camino. Es una lección de dependencia, de confiar en que Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Este tipo de confianza y dependencia también se vio en la vida de Elías. Después de haber profetizado que no habría lluvia en la tierra durante varios años, Dios le dijo a Elías que se fuera al arroyo de Querit, donde sería alimentado por los cuervos y bebería del arroyo. Para Elías, esta era una situación completamente fuera de lo común, pero él confió en la dirección de Dios. Y, tal como Dios lo prometió, los cuervos le trajeron comida todos los días, y tuvo agua del arroyo hasta que éste se secó. En ese tiempo de espera, Elías aprendió a depender completamente de Dios para su sustento, sin tener que preocuparse por el futuro. Dios le proveyó en el momento justo, en el lugar adecuado. Esta historia es un recordatorio de que Dios no solo está con nosotros en los tiempos de abundancia, sino también en los momentos en los que nos sentimos vulnerables y necesitados. Él no nos deja solos. Está presente en cada detalle de nuestras vidas, guiándonos y proveyendo para nuestras necesidades, aunque a veces no lo veamos claramente. Aprender a depender de Dios en esos tiempos de incertidumbre nos acerca más a Él y nos fortalece espiritualmente. Otro aspecto que debemos considerar es que, muchas veces, los tiempos de espera son también tiempos de protección. A veces pedimos cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que no lo son. Puede que pidamos oportunidades, relaciones o bendiciones que, desde nuestra perspectiva, parecen perfectas, pero Dios, que ve el panorama completo, sabe que esas cosas pueden hacernos daño. En esos momentos, cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas, Dios en realidad está protegiéndonos de lo que podría desviarnos de su plan perfecto para nuestra vida. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Balaam. Cuando Balaam fue llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, Dios no le permitió hacerlo. Aunque Balaam intentó seguir adelante con su plan, Dios intervino de manera directa,
enviando un ángel para detenerlo. Incluso utilizó a un burro para abrir los ojos de Balaam y evitar que siguiera adelante con una decisión que habría sido desastrosa para él y para el pueblo de Dios. Dios también actúa de esta manera en nuestras vidas. Hay momentos en los que deseamos algo fervientemente, pero Dios retrasa la respuesta o cierra esa puerta porque sabe que, al final, no es lo mejor para nosotros. Puede que no entendamos su intervención en el momento, pero si confiamos en su amor y sabiduría, veremos que esos retrasos eran en realidad una manifestación de su protección. A lo largo de nuestras vidas, podemos mirar hacia atrás y ver cómo algunas de las oraciones que no fueron respondidas de la manera que esperábamos, en realidad resultaron ser una bendición. Dios, en su misericordia, nos protegió de situaciones que podrían habernos hecho daño o desviarnos de su propósito. A veces, lo que parece ser un no o un retraso, es en realidad el cuidado amoroso de Dios, guardándonos de tomar decisiones que podrían alejarnos de su plan. En esos momentos, la clave está en aprender a confiar en que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Su perspectiva es infinita, y aunque desde nuestro punto de vista las cosas puedan parecer confusas o desalentadoras, podemos estar seguros de que Él está obrando a nuestro favor. Cada puerta que se cierra, cada oportunidad que parece perdida, es una oportunidad para confiar más profundamente en su voluntad. El salmista expresa esta confianza de manera hermosa en el Salmo 23, donde describe a Dios como el buen pastor que guía y cuida a sus ovejas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, guiándonos y proveyendo lo que necesitamos, incluso cuando no lo entendemos del todo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y su provisión es perfecta. A medida que continuamos nuestro camino de fe, aprendemos a ver que los tiempos de espera no son tiempos de abandono, sino tiempos de preparación, de protección y de crecimiento. Dios no nos deja solos en estos momentos. Al contrario, está más cerca de lo que pensamos, trabajando en cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. La espera nos enseña a depender más de Él, a confiar más profundamente en su amor, y a esperar con paciencia la manifestación de su plan perfecto. Al final de todo proceso de espera, algo maravilloso sucede. Nuestras vidas ya no son las mismas. No solo hemos visto la mano de Dios obrando en cada detalle, sino que hemos sido transformados en el proceso. La espera nos cambia, nos moldea, y nos prepara para recibir las bendiciones de una manera que tal vez no habríamos estado listos de haberlas recibido inmediatamente. Y aunque el camino puede haber sido difícil, al final entendemos que cada paso fue necesario. Pensemos en Abraham, quien esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. Durante ese tiempo de espera, Dios no solo estaba preparando el nacimiento de Isaac, sino que también estaba preparando el corazón de Abraham. Estaba moldeando a Abraham para que confiara en él de una manera más profunda, enseñándole que su plan es siempre mejor. Finalmente, cuando Isaac nació, Abraham no solo recibió la promesa de un hijo, sino que también fue testigo de la fidelidad y la grandeza de Dios de una manera más poderosa que si lo hubiera recibido de inmediato. Este es uno de los grandes misterios de la fe. Dios no solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino que también está profundamente comprometido en hacernos más como Él en el proceso. A través de la espera, aprendemos a rendir nuestras voluntades a Dios, a dejar de lado nuestras expectativas, y a permitir que Él haga su obra en nosotros. Es un proceso que requiere paciencia, humildad y una confianza total en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no entendemos. A lo largo de nuestras vidas, experimentaremos muchas temporadas de espera. Algunas serán cortas y otras parecerán interminables, pero en cada una de ellas podemos confiar en que Dios está con nosotros. No importa cuán largo sea el camino, su presencia nunca nos abandona. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, y aunque la espera sea difícil, podemos estar seguros de que siempre vale la pena. En el libro de Hebreos, se nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1-2. Esta imagen de una carrera es poderosa, porque nos recuerda que la vida cristiana no es un sprint, sino una maratón. Requiere paciencia, resistencia y, sobre todo, una confianza inquebrantable en Dios. Y lo que nos sostiene a lo largo de esta carrera es mantener nuestros ojos en Jesús, quien ha corrido antes de nosotros y ha demostrado que la espera y el sufrimiento valen la pena cuando están alineados con el propósito de Dios. Jesús mismo experimentó tiempos de espera durante su vida en la tierra. Antes de comenzar su ministerio, pasó 30 años en relativa oscuridad,
viviendo una vida ordinaria como carpintero en Nazaret. Después, al inicio de su ministerio, pasó 40 días en el desierto, siendo tentado y probado. Y, finalmente, en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó una de las esperas más dolorosas, cuando oró para que el Padre le quitara el cáliz de sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, en cada uno de estos momentos de espera, Jesús mostró una dependencia total en la voluntad del Padre. No se apresuró ni trató de evitar el proceso, sino que confió plenamente en que el plan de Dios era perfecto. La espera de Jesús culminó en la cruz, donde dio su vida por nosotros. Pero esa no fue la última palabra. 3 días después, resucitó de entre los muertos, demostrando que la espera siempre tiene un propósito y que, en manos de Dios, incluso el mayor sufrimiento puede ser transformado en gloria. Su resurrección nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, la victoria siempre está garantizada cuando confiamos en Dios. De la misma manera, nosotros podemos esperar con confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Aunque nuestras oraciones no sean respondidas de inmediato, aunque las puertas parezcan cerradas y los caminos bloqueados, Dios está trabajando detrás de escena. Él no solo está preparando las bendiciones que recibiremos, sino que también nos está preparando a nosotros para recibirlas. Cada retraso, cada espera, es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Es un tiempo en el que aprendemos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Y, al final, cuando miramos hacia atrás, vemos cómo Dios estaba presente en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y transformándonos. Es en esos momentos de reflexión que entendemos que todo tenía un propósito, y que la mano de Dios nunca se apartó de nosotros. Algunos de los momentos más profundos de crecimiento espiritual ocurren durante los tiempos de espera. Es en esos momentos cuando nuestras raíces se profundizan, cuando aprendemos a depender completamente de Dios, y cuando nuestra fe se fortalece de maneras que no habríamos experimentado si todo hubiera sucedido de inmediato. La espera, aunque difícil, nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Dios, donde aprendemos a conocer su corazón y a confiar en su amor inquebrantable. A veces, la espera también nos enseña a ser agradecidos. Cuando recibimos lo que hemos estado esperando, lo valoramos de una manera mucho más profunda porque sabemos lo que costó llegar allí. Aprendemos a ser agradecidos por cada bendición, grandes o pequeñas, y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la mano generosa de Dios. La gratitud transforma nuestro corazón, nos llena de gozo y nos recuerda que Dios es bueno en todo momento. A medida que continuamos caminando por la vida, experimentaremos muchas más temporadas de espera. Pero, al igual que los personajes bíblicos que hemos mencionado, podemos estar seguros de que Dios siempre tiene un propósito. Su tiempo es perfecto, y su amor por nosotros es inmutable. Podemos confiar en que, aunque no entendamos todo en este momento, un día veremos claramente cómo Dios estaba orquestando cada detalle para nuestro bien y su gloria. Así que, si te encuentras en un tiempo de espera ahora mismo, no te desanimes. Dios está contigo, obrando en tu vida de maneras que aún no puedes ver. Confía en su plan, espera con paciencia y mantén tus ojos fijos en él. Porque al final, cuando el tiempo sea perfecto, verás cómo cada paso del camino tenía un propósito, y cómo Dios ha sido fiel en cada detalle.